A continuación te voy a explicar unos problemas básicos de temas fundamentales de física de bachillerato. Iniciamos con un automóvil que parte del reposo y alcanza una velocidad de 18 km por hora en 6 segundos. Nos piden la aceleración del auto y la distancia recorrida. Es un movimiento uniformemente acelerado. Estas son las fórmulas. Para obtener la aceleración, nosotros la podemos despejar de la ecuación de velocidad, teniendo que la aceleración será la velocidad menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Para reemplazar valores necesitamos tener las unidades consistentes. Quiere decir que aquí el tiempo está en segundos, la velocidad debe estar en kilómetros por segundo o la unidad más común de velocidad, que es metros por segundo. Por lo tanto, vamos a convertir 18 km por hora a metros por segundo. Para eso multiplicamos por el factor de conversión. Yo quiero eliminar kilómetros, lo coloco en el denominador y sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Eso lo debo aprender. Además, quiero eliminar las horas, entonces coloco una hora en el numerador y lo quiero pasar a segundos. Una hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, por lo tanto 6 por 6, 36. Una hora tiene 3600 segundos. Realizamos estas multiplicaciones y obtenemos 5. Y observen las unidades. Kilómetros está arriba y abajo, los elimino. Horas está arriba y abajo, se eliminan y me quedaría metros por segundo. Con esta unidad ya puedo reemplazar la aceleración. Entonces tendremos que la velocidad será la velocidad final, entonces la de 18 kilómetros por hora, que obtuvimos 5 metros por segundo. Menos velocidad inicial, le dice que parte del reposo. Eso significa que su velocidad inicial es 0. Dividido en el tiempo. ¿En qué tiempo pasó de 0 a 5? Pasó en 6 segundos. Por lo tanto, la aceleración será de 5 sextos o realizando la división 0.833 metros por segundo cuadrado. A continuación, la distancia recorrida, utilizamos la fórmula de posición. X es igual a X sub 0, la posición inicial, vamos a partir de 0, entonces este término es 0, más velocidad inicial por el tiempo. Recordemos que aquí dijimos que partía del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. 0 por cualquier número da 0, más un medio de aceleración. Entonces la aceleración que acabé de calcular por el tiempo al cuadrado, el tiempo 6 segundos. Obtenemos una distancia de 15 metros. Recordemos que ya habíamos pasado esas unidades de kilómetros a metros. A continuación nos preguntan cuánta fuerza experimenta un hombre sobre sus piernas si posee una masa de 90 kilogramos y alcanza una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, en los problemas que nos hablen de fuerzas, inmediatamente las leyes de Newton. En este caso, como hay aceleración, utilizamos la segunda ley de Newton que nos dice sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, aquí nos están preguntando la fuerza. Entonces, simplemente reemplazar valores. La fuerza es igual a la masa, 90 kilogramos, por la aceleración, 3 metros por segundo cuadrado. Obtenemos 270. Las unidades kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newtons, que son unidades de fuerza. Continuando con la segunda ley de Newton, observa esta situación. Tenemos dos bloques con fuerzas y la masa. Nos piden determinar la aceleración en cada caso. Por lo tanto, estas fuerzas están sobre el eje horizontal. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Vamos a decir que positivo será hacia la derecha. Entonces, este 18 va hacia la derecha, es positivo. Este 5 va a la izquierda, por lo tanto será negativo. No hay más fuerzas, eso es igual a la masa 6 por la aceleración. De aquí yo puedo despejar la aceleración, es igual. Al otro lado hago la resta, 18 menos 5, 13, y el 6, como está multiplicando a la aceleración, al pasarlo al otro lado pasará a dividir. Obtengo una aceleración de 2.167 las unidades, entonces newtons era kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, intenta realizar este ejercicio tú.
Pausa el video y mira la respuesta. Por lo tanto, el mismo proceso, sumatoria de fuerzas en X, positivo, digamos que a la derecha, eso es igual a masa por la aceleración. A la derecha tenemos 38 newtons, a la izquierda 50, entonces lo coloco negativo, y eso es igual a la masa 3 kilogramos por la aceleración. Vamos a hacer esta resta, 38 menos 50, resta de números enteros, me daría menos 12, es igual a 3 por la aceleración. Despejando la aceleración, al otro lado tengo el menos 12, el 3 está multiplicando, lo paso a dividir y obtengo una aceleración de menos 4 metros por segundo cuadrado. Recordemos que cuando la aceleración es negativa, indica que el cuerpo se está desacelerando, está frenando. Otra aplicación de la segunda ley de Newton es para determinar el peso en otros planetas. Normalmente se tiene el error de decir que el peso es la misma masa de la persona. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra para mantener a la persona sobre ella. Es la fuerza que hace que se atraiga la persona hacia el centro de la Tierra y depende de la gravedad. Pero, por ejemplo, en la Luna, si tenemos este valor de la gravedad, nosotros calculamos el peso con la segunda ley de Newton. Entonces, el peso en la Luna será la masa por la gravedad. La masa nos dice 70 kilogramos, por la gravedad de la Luna 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Obtenemos un peso de 113.4 newtons. Recordemos las unidades, metros sobre segundo cuadrado por kilogramos es newtons. Ahora, en Plutón, entonces peso de Plutón, bueno, de Plutón no, de la persona en Plutón. Como la gravedad es mucho más pequeña, ¿ustedes creen que es mayor o es menor? Vamos a verlo. Entonces será la masa por la gravedad de Plutón. Aquí era la gravedad de la Luna. Entonces, 70 por 0,62. Obtenemos 43.4 newtons. Eso quiere decir que en Plutón vamos a pesar menos. Tenemos la misma masa, o sea, no podemos quitarnos un brazo, ni una pierna, ni nada, pero vamos a pesar menos ya que la gravedad es muy baja. Entre más grande sea el valor de la gravedad, más vamos a pesar. A continuación vamos a definir qué es un vector. Un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Observen la flecha azul. Esto es un vector. Un pedacito de recta que parte desde un punto hasta otro. Las características de un vector es que tienen una magnitud o módulo, dirección y sentido. ¿Qué es eso de magnitud o módulo? Es la longitud o amplitud del vector, es decir, qué tan larga es esta flecha. La dirección se refiere a la inclinación. Si observan, este vector está inclinado, por lo tanto la dirección siempre se define mediante un ángulo, en este caso llamemos θ. Y el sentido es la flecha va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esa es la cabeza de la flecha, indica el sentido. En física, estos vectores se utilizan para expresar las magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud vectorial? Pues algo que yo necesito darle una dirección, una magnitud y un sentido. Por ejemplo, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque yo digo, estoy aplicando una fuerza de 50 newtons en dirección suroeste o sureste y le doy un ángulo. Yo debo especificar hacia dónde va dirigida la fuerza. Esa es una magnitud vectorial. Una magnitud escalar sería la longitud. La longitud es una magnitud escalar, o sea, qué tan largo es algo. Porque yo simplemente basta con decir, ese árbol mide 30 metros de largo. Y yo no necesito decir nada más, no necesito decir que va a la derecha o a la izquierda, ningún ángulo ni nada. Entonces, ese tipo de magnitudes se llaman escalares. A continuación vamos a representar un par de vectores en el plano cartesiano. Para eso los pasos son los siguientes. El primero, dibujo un plano cartesiano. Esto es un plano cartesiano. Entonces, estos vectores están en direcciones, miren, de ubicación.
Entonces, para la ubicación yo sé que hacia arriba es norte, hacia abajo es sur, hacia la derecha es este y hacia la izquierda es oeste. Ahora vamos a dibujar el vector S. Dice que es de magnitud 4 centímetros, por lo tanto será una línea de 4 centímetros de larga. ¿Y ahora hacia dónde? Siempre la vamos a dirigir desde aquí, desde el 0, 0, desde el centro. Entonces nos dice al oeste, entonces voy a la izquierda, pero 40 grados al sur. Entonces mi línea me quedaría aquí. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacer que esta flechita mida 4 centímetros. Y además de eso, con su transportador, medir que este ángulo sea de 40 grados. Y así obtengo mi vector S. A continuación, vamos con el vector M. Entonces, una línea de 3 centímetros. ¿En qué dirección? Miren, va al norte, entonces te va hacia arriba, y 40 grados al este. Entonces, ustedes la dibujan en esta dirección. Bueno, yo como aquí no tengo regla, yo no estoy midiendo, pero ustedes tienen que medir que esta línea sea de 3 centímetros de larga. Y además de eso, el ángulo entre el norte y el este, o sea, este ángulo ustedes deben medir con su transportador que sea de 40 grados. Y ese sería mi vector M. Ahora, ¿cómo podemos sumar vectores? Es decir, ¿cómo sumar estas flechitas? Hay varios métodos, analítico y gráfico. En el gráfico tenemos varios, en este caso vamos a utilizar el método del paralelogramo. Este método se utiliza normalmente solo para 2 vectores, pero el ejercicio nos pide sumar los 4 vectores con este método. Entonces tenemos que empezar con primero 2, luego ese resultado le sumamos el siguiente y así hasta terminar. ¿En qué consiste este método? Fácil, miren. Tenemos los dos vectores A y B. Entonces, dibujamos un vector idéntico a este y luego lo vamos a trasladar hasta la cabeza del vector B. Hacemos lo mismo con el vector B. Dibujamos uno idéntico y lo trasladamos hasta la cabeza del vector A. La cabeza me refiero a la punta. Entonces, observen qué figura formé un paralelogramo. Tiene los lados paralelos. La solución de la suma de esos dos vectores será el vector que une desde la cola de los dos hasta la nueva cabeza de los dos. Esta será la solución del vector AB. Bueno, acá no olvidar es hacerle las flechitas. Ahora ya tengo estos dos. Vamos a sumarle C. Entonces, esta flecha con esta flecha. Hago lo mismo. Dibujo un vector idéntico a A más B. Luego lo voy a trasladar hasta C. Recuerden que los estoy sumando los dos. Hago lo mismo con el vector C. Dibujo uno idéntico y luego lo traslado hasta la cabeza de A más B. ¿Cuál será la solución? Desde la cola de los dos hasta la cabeza de los dos. Aquí. Bueno, no olvidar las flechitas. Entonces, este será A más B más C. Si ven que está quedando como feito porque no se recomienda nunca sumar más de 2 vectores con este método. Hay más métodos. Finalmente nos falta sumarle el vector D. Pero miren, el vector B también está torcido. Debería ir desde aquí del centro. Actualmente los profes se han vuelto un poco más perezosos. Entonces, vamos a tomar este vector, uno paralelo, y lo vamos a llevar a la cabeza del vector A más B más C. Luego hacemos lo mismo con el vector A más B más C y lo vamos a llevar a la cabeza del vector D. Entonces miren, aquí como esto está torcido, nos quedaría torcido, porque el vector D está corrido del centro, ¿sí ven? Entonces nosotros vamos a hacerlo bien hecho. Decirle a nuestro docente, profesor, deje de ser perezoso y haga las cosas bien. Entonces la solución será este vector. Vamos a escribirlo por aquí. Este será la resultante de la suma. Y así se suman 4 vectores. Mediante el método del paralelogramo se ve que es difícil, por eso esto solo por este ejercicio. Cuando ustedes quieran hacer más, utilicen otro método. Ahora, ¿qué pasa si no nos dan el dibujo, pero nos dan los datos? Entonces tenemos que hacer un paso anterior. Y ese paso es dibujar los vectores. Entonces ustedes ya saben, como lo hicimos en el ejercicio anterior, dibujamos nuestro plano cartesiano.
Entonces, miren, este plano no está norte, sureste y oeste. Este simplemente está en X y Y. Mucho más sencillo, entonces recordemos que la horizontal es X y la vertical es Y. Ahí ya podemos ubicar nuestros vectores. Entonces, K. Para el vector K, ustedes deben trazar una línea de 2 centímetros, 30 grados en el eje positivo X, cuarto cuadrante. Entonces, miren. Si no recuerdan qué es el cuadrante, es cada uno de estas ventanitas. Si ven que hay 4 cuadraditos, entonces este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. Ese nos dice de 2 centímetros en el cuarto cuadrante. Entonces 2 centímetros y miren. 30 grados con el eje positivo X. El eje positivo X es este, por lo tanto será una línea de 2 centímetros con una inclinación de 30 grados. Este ángulo ustedes lo miden y les debe dar 30. Y esta línea la miden y debe ser de 2 centímetros. Y ese será nuestro vector K. Vamos a dibujar el siguiente. El siguiente es de 1 centímetro, 20 grados con respecto al eje positivo de las Y, este y en el segundo cuadrante, por lo tanto irá hacia acá. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a medir que esta línea sea de 1 centímetro y con respecto al eje Y sean 20 grados, este ángulo. Ya tenemos nuestro vector L. El siguiente, 3 centímetros, 30 grados, eje negativo de las Y. Entonces, eje negativo de las Y es hacia abajo y en el tercer cuadrante. Entonces, quedaría por aquí. Hacen una línea de 3 centímetros y miden que este ángulo sea de 30 grados. Finalmente, vamos a dibujar el vector M, que será 4 centímetros, 25 grados, el eje positivo de las Y en el primer cuadrante, o sea, irá hacia acá. Ustedes miden esta línea que sea de 4 centímetros y este ángulo que sea de 25 grados. Ya tenemos los 4 vectores, entonces para sumarlos hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Finalmente hablemos de la ley de Coulomb o Coulomb. Bueno, esta ley nos indica la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas. Tenemos aquí dos problemas en los cuales nos dan las cargas y el radio, es decir, la distancia entre esas cargas. Recordemos que si las cargas son opuestas, se van a atraer y si son iguales, se repelen, es decir, que tienden a separarse. Entonces, en esta primera configuración, la fuerza se define como la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1, 7, en este caso valor absoluto, ya que yo quiero la fuerza, el valor absoluto, entonces no me interesa el signo. Yo solo sé que estas cargas, como son de polos opuestos, van a tender a unirse y esa es la fuerza que yo voy a hallar. Por la carga 2, 30 sobre el radio al cuadrado, 50 al cuadrado. Hay que tener en cuenta las unidades. Estamos las cargas en coulombs y la longitud en metros. Entonces, todo bien, simplemente resolvemos en la calculadora. Obtenemos 756 millones de newtons. Se preguntan por qué tan grande, porque esta constante es gigante. Ahora, para este segundo caso tenemos que la fuerza será la misma K, 9 por 10 a la 9, la multiplicación de las cargas, 17 por 3. Nuevamente, aquí no me interesa el signo simplemente me indica, miren, son de cargas opuestas, por lo tanto esa fuerza tiende a separarlas. Eso es lo que deben ustedes saber. Entonces, 17 por 3 sobre el radio, 70 al cuadrado. Obtenemos 93.673.469 newtons. Y así se calcula la fuerza de atracción o repulsión entre cargas con esta ley. Apréndanse esta constante.